Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. En una de, vamos a decir, consecuencias de la diabetes es la insuficiencia renal y vamos a ver cómo afecta la dieta en el caso de la insuficiencia renal. Evidentemente la diabetes no es la única causa, pero como actualmente vamos a decir, la cantidad de gente que sufre diabetes es enorme, diabetes tipo 2 me refiero, aunque la insuficiencia renal también estaría asociada a la diabetes tipo 1, en este caso sería en ambos casos. Pero cuando tenemos diabetes tipo 2 podemos estar mucho tiempo sin tener un buen control de la glucemia, sin saber ni siquiera que tenemos esa diabetes tipo 2, y hay muchas personas que no le dan suficiente importancia. Y una de las consecuencias que tiene la diabetes tipo 2 mal controlada sería la aparición de daño renal, de una insuficiencia renal que generalmente suele ser crónica. ¿Cómo sabemos si tenemos insuficiencia renal? Me olvido ya de la diabetes y vamos a pensar en general, ¿no? Pues la insuficiencia renal se diagnostica cuando desciende lo que se denomina el filtrado glomerular, algo que, si os fijáis, suele aparecer prácticamente en todas las analíticas, porque evidentemente cuando nos hacen una analítica o un chequeo general, pues se quiere valorar un poco cómo es el estado de salud general de una persona. Cuando ese filtrado glomerular está por encima de 60, se considera normal. Cuando baja de 60 ya requiere intervenciones dietéticas, es decir, cambios en la dieta, porque hay que controlar un poquito de cerca a algunos de los nutrientes, entre ellos las proteínas. Por otro lado, tendríamos que vigilar algunos minerales, en concreto el potasio, el fósforo y el sodio. Y esto nos lleva a tener que hacer modificaciones en la dieta habitual de las personas que tienen insuficiencia renal. ¿Por qué? Cuando se tiene insuficiencia renal, lo que falla es el filtrado a nivel de los riñones. Los riñones son como un filtro por el que pasa la sangre a diario, incluso varias veces, y lo que ocurre es que se retienen o se reciclan las sustancias que pueden resultarle interesante a nuestro cuerpo y se eliminan las sustancias de desecho, aquellas que pueden resultar perjudiciales para nuestro cuerpo, y se eliminan en forma de orina. Cuando desciende ese filtrado, ¿qué ocurre? Que a veces el control no es tan bueno, se eliminan a veces sustancias beneficiosas y se retienen o se quedan en la sangre esas sustancias que pueden resultar tóxicas. Y a veces, cuando desciende mucho ese filtrado, desciende por supuesto a su vez la formación de orina, que se concentra, es una orina más oscura, y a veces se retienen en exceso incluso esos minerales que se deben mantener en equilibrio, ¿no? Y se acumulan también en la sangre, algo que puede resultar tóxico en el caso de estos tres minerales, porque puede alterar el funcionamiento del sistema cardiovascular, puede afectar, por ejemplo, al corazón e incluso producir arritmias. Cuando se tiene insuficiencia renal, se suele recomendar controlar, que no es evitar, la cantidad de proteínas de la dieta y mantenerla entre un 15 o un 20% máximo de la cantidad de energía diaria que requiere esa persona. Es decir, no se eliminan las proteínas, pero lo que se trata al reducir, al controlar esa cantidad, es de evitarle un trabajo extra a los riñones. Si nosotros consumimos mucha cantidad de proteínas en la dieta,
nuestro cuerpo acumula lo que puede gracias al ejercicio físico en la masa muscular y después elimina lo que sobra. Y en ese caso es trabajo para el riñón. Si nosotros controlamos esos requerimientos, esa cantidad que se aporta a través de la dieta, damos menos trabajo al riñón que, bueno, pues que ya no está funcionando a pleno rendimiento. Las cantidades diarias de alimento que proporciona proteína dependerán de cada persona, pero se suelen, vamos a decir una cantidad tipo, serían pues 100-150 gramos de carne y unos 150, máximo 200 de pescado al día, que sería a valorar, por ejemplo, medir con la palma de la mano. Sabéis que muchas veces os he dicho que el método de la mano es muy útil para medir las cantidades. Un filete de 100 gramos evidentemente dependerá del grosor. Si mide 1 centímetro de grueso será la palma de la mano, si es más finito pues igual es la mano con dedos. Esto es algo que debemos aprender a valorar visualmente, es decir, un día voy, peso la carne, visualmente ya sé lo que abulta y más o menos sé lo que tengo que consumir. Si yo además voy a la carnicería y compro, imaginaros, 200 gramos de filetes y me salen 4 trozos o 2 trozos o un único filete, dependiendo de la pieza de carne, pues ya sé, ¿no?, la cantidad que tengo que cortar o que tengo que cocinar para mí, para la persona que tiene insuficiencia renal. Eso es algo que se coge con la práctica. O sea, no penséis que hay que estar todos los días pesando los alimentos, sino que visualmente o con herramientas caseras también podemos aprender a controlar esos alimentos. Ahora vamos con los minerales, que nos puede resultar un poco más complicado controlarlos porque tenemos que echar mano de tablas de composición de alimentos, tenemos que saber qué alimento tiene tal fósforo, por ejemplo, ¿no? Pues mucha memoria. ¿Y qué ocurre? Que muchas veces las personas que tienen insuficiencia renal suelen tener también una edad avanzada y este control, sabiendo, conociendo los alimentos, las cantidades que necesitamos para mejorar o reducir el aporte de estos minerales, puede resultar complicado. Así que vamos a hacer, bueno, un resumen breve de lo principal que deberíamos realizar. Por ejemplo, en el caso del fósforo, tenemos que saber que los principales o las principales fuentes de fósforo en la dieta pueden ser los lácteos y las legumbres. ¿Qué hacemos con ellos? Los lácteos enteros tienen menos cantidad de fósforo que los desnatados. Si no hay problemas de perfil lipídico, aunque la grasa láctea tampoco altera mucho, controlamos la cantidad, una ración diaria para mejorar el metabolismo óseo, que sería el equivalente pues, a 2 yogures o un vaso de leche aproximadamente. Cantidades inferiores, mejor. Cantidades superiores, desaconsejadas. Y en el caso de las legumbres se recomienda utilizar legumbres en conserva que tienen disminuida la cantidad o se reduce por su proceso la cantidad de fósforo, o hacer dobles cocciones, es decir, comienzo a hervir las legumbres con un agua a mitad del hervor, retiro ese agua, pongo agua nueva porque el fósforo se disuelve en el líquido de cocción, de manera que retiro parte de ese fósforo que me puede resultar perjudicial. En el caso del potasio, las principales fuentes son las verduras, los vegetales. Desaconsejado el consumo, por ejemplo, de aguacate y de plátano, que serían los que más potasio nos van a proporcionar, y con el resto, ¿qué hacemos? Las frutas, cocinarlas, porque disminuye el potasio. Las verduras, ponerlas a remojo durante al menos 4 horas, si es posible cortadas, porque hay más superficie para perder ese potasio en el agua de remojo. Lo recomendable, si voy a comer, por ejemplo, judías verdes al día siguiente, por la noche las preparo, las pongo a remojo y a la mañana siguiente
retiro ese agua del remojo, empiezo a cocinar las judías verdes y otra vez hago doble cocción. Es decir, primero agua la retiro y después termino de cocer. Y no utilizo nunca ese caldo vegetal que me queda porque concentra esos minerales y es como si me estuviese tomando yo un chute de minerales de golpe. Muy bueno para la salud general, pero muy malo en este caso para las personas que tienen insuficiencia renal. Y en el caso del sodio, deberíamos reducir la cantidad de sal que añadimos a las comidas, pero al mismo tiempo reducir cualquier alimento procesado que contenga sal en su composición. Cuando no funciona bien el filtrado en los riñones, es decir, cuando hay insuficiencia renal, el cuerpo tiene una mayor tendencia a acumular ese sodio en sangre que a su vez atrae y retiene líquidos y es muy habitual que exista retención de líquidos e incluso edemas. Se suelen ver fácilmente, por ejemplo, a nivel de las piernas, ¿no? Que es donde se acumula con mayor facilidad el líquido, o a nivel también del abdomen. De manera que si reducimos ese sodio, reducimos también esa acumulación de líquido. Así que ya sabéis, las principales medidas a tomar con insuficiencia renal serían estas, medidas dietéticas, como os digo. ¿Qué ocurre? Que si el avance de la insuficiencia renal prosigue, no lo frenamos, ¿qué ocurre? Que en la etapa final tenemos que pasar por la diálisis, que sería cuando no funcionan suficientemente los riñones para conseguir este efecto de limpieza de la sangre, y en ese caso las modificaciones de la dieta serían diferentes, no serían exactamente iguales, así que lo podríamos dejar para otro vídeo, como debería ser la dieta en diálisis. Así que espero que os haya gustado el vídeo, por supuesto que le deis al like, no dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.